Hoy tenemos con nosotros un especialista en otorrinolaringología, pero desde Santiago. Nos visita, son de nuestros compañeros, diríamos de estudio, pero con mucho cariño recibimos al doctor Luis Vergé, otorrino de Santiago. ¿Cómo está, doctor? Gracias, doctora Victoria de Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros. Cómo no, un placer. Sabe que hay una parte del otorrino que las personas a veces no saben, y es la voz, la simple voz, que todos debemos saber que la voz es como la huella digital. Cada persona tiene su voz definida, solo propia. Entonces la voz enferma también. Claro que sí. Hay muchos problemas de la voz que terminan irremediablemente a veces, que de forma irreversible se daña, pero también tienen posibilidades de no dejar dañar la voz. Así es. ¿Qué usted me diría Te al podría respecto? decir que el ser humano, tiene tres partes que son básicas, imprescindibles para lo que es la buena comunicación, el aprendizaje y el desarrollo como tal. La voz es una de ellas, otro es la vista y la audición. En países diferentes al nuestro, con un poquito más de prestación de servicios de salud a la ciudadanía, un niño antes de entrar a una escuela lo mandan a un otorrino, porque esas variables de voz, audición y visión deben estar intactas para el buen desarrollo y conocimiento del ser humano. La voz como tal es un órgano, un órgano que se produce en base a la resonancia y tanto a los movimientos de estructuras musculares, fibrosas y cartilaginosas que tenemos en la parte anterior del cuello. Esa estructura se llama laringe. La laringe es un músculo, es una estructura de tipo articular, pero no es una articulación ósea, sino cartilaginosa, con dos láminas muy finas, que podamos quizá verla luego aquí en gráfica, que se llaman cuerdas vocales. Cuando tú inspiras, O sea, cuando tú coges aire. cuando coges aire Ajá. por tu nariz, la nariz tiene la capacidad de filtrar, calentar y humedecer el aire que tú inspiras, que tú halas por tu nariz. Eso baja los pulmones, y cuando tú exhalas, cuando tú botas ese aire, pone a vibrar las cuerdas vocales y da como consecuencia que se produzca la voz. Por eso, hay que saber hablar. Hay una entidad dentro de otorrino que se llama el mal uso y el abuso de la voz, y se da mucho en personas que trabajan con la voz, como son los locutores, los profesores, los políticos. No Los todos saben cantantes. hablar. Fíjate cómo son las cosas. Antes, años atrás, décadas atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, en este país habían escuelas que enseñaban al profesional de la voz a cómo modular y a cómo poder durar más hablando sin ponerse disfónico, ronco. Ya no, ya cualquiera Vocea. sale por ahí, vocea y no cuida su voz. Entonces la voz, como tal, las cuerdas vocales son asientos de grandes enfermedades que pueden llevar inclusive hasta la muerte. Claro. He visto personas que tienen recursos naturales, por ejemplo, para mantenerse hidratada la voz, usan, por ejemplo, miel de abeja tibia o usan algunos enjuagues, algunas cosas que no me gustan, otras inventos que hacen también, que en vez de ayudar dañan. Lógico. Y he visto cómo abusan y usan la voz. También el tabaco que daña tanto. Y esta juca que gusta tanto. Mira, eso hay demasiado por donde cortar por ahí. En primer lugar, hacer, por ejemplo, esos enjuagues que hacen, no tiene nada que ver, porque es que la laringe, la cuerda vocal está aquí abajo, ahí nada llega. Ahí lo más que podría llegar sería una inhalación de eucalipto, algo así, tú Sí. sabes, eso te ayuda. Pero la garganta no te sirve para nada. La miel lo que te da es carrasqueo, porque te deja una Sí. flema que al momento tú vas a estar carrasqueando. Nada, no hay que humedecer nada, no hay que usar nada, solamente buen uso de la voz. ¿Cuál? Saber respirar, saber retener el aire, como dicen los grandes cantantes y clásicos, esos cantantes de ópera, hay que hablar con el diafragma. Ujú. Es un proceso y hay que saber. Entonces, fíjate qué pasa. Se necesita realmente tener una buena ventilación nasal. Ahí es que entra la parte del otorrino. Si tú sufres de rinitis, si tú sufres de pólipos nasales, si tú sufres de sinusitis, si tú tienes un problema de una deformidad de la estructura nasal,
tú no vas a poder respirar bien por tu nariz y obviamente no te vas a dejar morir y vas a respirar por la boca. Las bocanadas de aire que entran por la boca entran secas, contaminadas y frías y te irritan las cuerdas y te vuelves ronco. La ronquera da como consecuencia que se te formen callos en las cuerdas vocales y la voz se te queda ya muy grave. Entonces, lo primero es que el otorrino evalúe las fosas nasales para que la ponga apta para una respiración, para humedecer, filtrar y calentar el aire. Y no hay que hacer más nada. Buen uso y no abuso de la voz es lo que hace que la voz sea perfecta. Eso es ya, suponemos que es una persona, estamos hablando de una persona sana. Ya. Pero hay también infecciones y trastornos que alteran la voz y que también la presencia de tumores o alguna malignidad que puede en determinado momento afectar a un paciente. Claro. Sobre estas infecciones. Claro. ¿Qué me puede decir? Sobre eso te puedo decir que hay varios factores. Hay factores genéticos que llevan al paciente realmente a ser proclive a la presencia de un cáncer en la garganta, que es catastrófico, aunque tengo muchos años en esto, no voy a decir cuántas décadas, pero tengo mucho y he tenido la posibilidad de ver curaciones exitosas con cánceres de garganta, pero de manera temprana. Hay también enfermedades adquiridas, como son los papilomas, que se pueden adquirir dentro de las cuerdas vocales y dañar la cuerda y cambiar la voz, inclusive la respiración, y los famosos irritantes. El primer irritante es el abuso y mal uso de la voz, como hablé. El segundo más común es el cigarrillo. Luego la contaminación. Y el alcohol también. El alcohol no tanto porque haga contacto con las cuerdas, sino el borracho habla mucho. Y siempre está en lugares donde hay mucha música. Y le da mal uso a la voz. Efectivamente, le da mal uso a la voz. Entonces, hay que evitar lo irritante. Obviamente, estamos en un mundo que no somos santos, o sea, no tenemos que estar todos los días dando un golpe en el pecho, pero hay que tratar de evitar las cosas que nos dañan, evitarlas, aunque un mal día tú la hagas, ¿te das cuenta? Entonces, nuestro organismo es muy endeble y debemos cuidarlo. Hay además de esa afección que decimos, de las infecciones, que hay infecciones también, diríamos, sexuales, de transmisión sexual. El papiloma. El papiloma es una de ellas, que usted la mencionó. Esa, por ejemplo, lo vemos con mucha frecuencia. Comienzan como un relajo, que es algo que eso no tiene ninguna trascendencia, que eso es un problemita no solo de infección, pero en realidad se complica. ¿Qué me puede decir sobre esto? Sí, mira, lo primero es la evaluación realmente, lo primero es la evaluación del paciente. Un paciente, hay un dogma en esto, todo paciente que lleve más de 2 semanas ronco, con disfonía, debe tener una evaluación. Los papilomas pueden aparecer desde la niñez por el paso del feto, de la criatura por el canal del parto en una madre infectada, aunque no es lo más frecuente, pero puede darse, o puede ser un contagio directo, sobre todo con el sexo oral. No es que no se haga, doctora, el problema es que usted debe saber con quién y cómo. Sí. Usted sabe. Entonces, esa contaminación se aloja en cualquier estructura de la garganta. Puede ser en el paladar blando, puede ser en las amígdalas, yo lo he visto frecuentemente, o puede ir directamente a las cuerdas vocales. Entonces eso comienza a crecer como si fuera un coliflor o un brócoli, así mismo, en esa estructura. Como ramillete. Sí, como en ramillete, y eso va cerrando, te dificulta la respiración y te dificulta la voz. Entonces eso es un proceso, hay que saber cómo se opera, qué se hace, cuál es el tratamiento posterior a la cirugía, cuál es el cuidado, ¿no? Inclusive hay una situación que hay aproximadamente un 10 o un 15% de los papilomas que pueden generar cáncer. Yo lo he visto en mi práctica, pacientes que se han descuidado y el papiloma degenera en cáncer. Y ya un cáncer de un papiloma casi siempre es mal diferenciado. ¿Qué es eso? Los cánceres tienen varios estadios, o sea, bien diferenciado, moderadamente diferenciado y mal diferenciado. Si es mal diferenciado es que hay células de todo tipo. Entonces, hay unas que responden a la radioterapia, otra a la quimioterapia, otra a la cirugía. Entonces, tú tienes que hacerlo todo o nada, porque muchas veces son tan resistentes que haciéndolo todo, pues el paciente se va. Fíjate tú hasta dónde llega esto. Sí. Entonces, por eso te digo que hay que cuidar la voz, hay que saber realmente que ese es un instrumento de comunicación que nos permite a nosotros los seres humanos avanzar y ser grandes. Oye, lo que se consigue con la voz no se consigue con nada. Claro. Y eso lo hemos visto en el mundo. Hay cosas que hablando
se consiguen que quizá hasta con un arma y con guerra no se logra. Entonces, en cuanto a la prevención, esa es la primera, ok, saber cuidar la voz. Eso para mí tiene vitalidad. Pero también en los niños, el consejo que usted le da a las madres, sobre todo, en niños que van ya en una etapa escolar, porque a veces el maestro es que detecta cualquier anomalía que tiene el niño, sobre todo, le diría, porque pasa más horas quizá en la escuela y puede ver problemas del hablar del niño, y sé que ahí se enseña, pero ya en la casa a veces se nos va y no corregimos. ¿Qué consejo usted le da? Mira, por suerte la educación a nivel privado en su mayor parte va muy bien. A nivel público ha mejorado mucho. Eso hay que decirlo. Ha mejorado muchísimo la educación a nivel público. Y ahora mismo los profesores están detectando problemas que antes no se detectaban. Un niño llegaba con un problema de respiración que no podía hablar bien y ya lo catalogaban como que el niño era subnormal. Oñato. Sí, bueno, ya eso quizás por defecto de otro tipo, ya sea por congestión nasal, pero también cuando hay problemas de audición, lo consideraban loco. Es que no podía oír, por eso no podía, entonces el niño se volvía hiperactivo. Entonces ya se está logrando, sobre todo a nivel privado, que inicialmente el niño antes de comenzar su instrucción se le mande a un otorrino, a un oftalmólogo, a un otorrino, para evaluar sus signos, sus sentidos y que pueda realmente tener una verdadera comunicación sin obstáculos. He visto también que le mandan a hacer pruebas de audición. Lógico. Como requisito Sí, dentro de sus vacunas también. Sí, la audiometría en niños por debajo de 5 años se puede hacer, pero hay otros métodos, por ejemplo, como la emisión autoacústica, que es un método rápido, automatizado, muy preciso, que nos dice si oye o no oye, si tiene problemas, y si no, se pasaría ya al potencial evocado, que es un estudio más profundo, pero hay que dormir el niño. Los mecanismos lo hay y hay maneras para hacerlo, lo que muchas veces no hay es disposición o desconocimiento. Es importante entonces que las madres sepan que tienen que llevar a su niño. Es obligatorio. Fuera de aquí es obligatorio. Sí, yo he visto que exigen, además de la tarjeta de vacunación, exigen ese formulario que debe llenar el médico sobre todas las condiciones del niño, sobre todo, o sea, no es ya un certificado médico que está bien, sino un formulario que llenar es importante. Sí, se llena una planilla donde se le habla de sus estructuras, sus órganos que están en completas condiciones, aptas para el aprendizaje. Sí, porque en realidad cuando tienen los obstáculos en la escuela, por eso le digo que en la escuela muchas veces el profesor determina que algo está pasando, que algo anormal, y entonces la madre es la que tiene que atender este tipo de cosas. Así es. En cuanto a esta, diríamos, para concluir el tema de la voz, doctor, la cirugía es muy traumática. El tipo de cirugía que se hace para corregir, por ejemplo, cualquier defecto que haya en las cuerdas vocales. Te digo, mira, yo como otorrino, en las varias décadas que tengo en esto, he tenido la oportunidad de trabajar prácticamente en todas las estructuras de otorrino. No solamente sacar amígdala y adenoide, pues eso es sencillo, eso es una tontería. Cirugía de verdad, cosas de verdad de cuello, y la cirugía de laringe quizá, de lo que es de las cuerdas vocales, es de la cirugía más sencilla que hay y más rápida. Ojo, hay que tenerle miedo, en buenas manos, hay que tenerle miedo. Es la única cirugía que te puede dejar un paciente en la camilla. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando en un área muy delicada. No solo delicada, sino un área competitiva, porque tú por ahí respiras. Y si tú haces un mal manejo de esa estructura, cuando tú le retiras el tubo al paciente, cuando el anestesiólogo le retira el tubo al paciente y hace que el paciente inicie la ventilación, se va a cerrar. Y si se cierra y no puede respirar, ahí tú tienes dos cosas. O encomendarte a Dios, o buscar la manera de intubarlo otra vez, o hacerle una traqueotomía urgente. Entonces, es un tipo de enfermedad y de procedimiento que lo bueno es el diagnóstico temprano, para hacer las cosas en su inicio, no cuando está muy avanzada. Yo he visto muchos casos, y a Dios gracias que hasta ahora, los casos que a mí me han llegado, yo lo he podido resolver, pero con ciertos mecanismos que realmente hay que saberlo manejar, porque no es sencilla. Es lo más rápido, lo más fácil de hacer, pero lo más peligroso. La muerte está ahí al doblar de la esquina en ese tipo de procedimiento. Entonces, ojo, chequeo temprano. Una ronquera de más de 2 semanas, chequearse. Al niño desde pequeño que le evalúen su problema de su voz. Y el que trabaja con la voz, que la cuide, que aprenda a respirar,
por su nariz, y si no está respirando bien por su nariz y está teniendo que respirar por la boca y hablar, que vaya al otorrino para que le chequee si es una desviación del tabique, si es un pólipo, si es una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora, lo que fuera. Buena respiración es sinónimo de buena voz. Eso es lo que yo te puedo decir realmente, que es interesante y hagan acopio realmente de esto. Pues mire, doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esos consejos finales que son extremadamente importantes para nuestra población, porque en realidad yo sé que de ahora en adelante han aprendido, además de aprender, van a usar y no abusar de la voz, como acostumbramos los dominicanos. O sea, tú acabas realmente de sintetizar todo. Bien usar, no abusar. Sí. Tú sabes, por ejemplo, yo muchas veces oigo presentadores que suben esa voz y chillan y digo, wow, a mí me duele. Sí, bueno, a veces yo me gusta oír, o no ver, sino oír la televisión y las voces son las que me atraen o no a seguir viendo, la verdad. ¿Tú sabes algo? O a seguir oyendo. ¿Quieres que te diga algo? Doctora, mire, yo admiro mucho, muchas veces, porque hay que saber historia. Muchas veces las cosas del pasado son pasadas, pero el que no conoce historia, no conoce la vida y no sabe el devenir. Sí. Antes se le daba mucha importancia y habían escuelas y habían sitios de formación para que el que trabajara con la voz pudiera llegar a los 90 años hablando claro y sin problema. Ya eso se ha olvidado porque se busca otra cosa. Sí, así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. El placer es mío y gracias, muy honrado de tu invitación. Y nada, te felicito porque tiene un programa realmente muy interactivo y muy importante y lleva a la ciudadanía realmente un mensaje que es lo que realmente el pueblo necesita. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Y continuamos con nuestra programación.